Buenas tardes México, buenas noches Japón. Estamos con Edgar Apanco para esta tan esperada entrevista. Edgar, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Edgar es editor en jefe de la revista Alto Nivel y además colabora con otras publicaciones de crítica cinematográfica. Pero bueno, vamos a empezar. Cuéntanos por favor cómo empezaste. ¿Cómo empecé? ¿Qué estudiaste y Ajá. luego cómo se desarrolló todo de ahí? Ok, pues estudié igual que ustedes Ciencias de la Comunicación. Egresé en 2003 del Tecnológico Monterrey. Y cuando estaba como estudiante me dedicaba a las publicaciones internas del campus, a la publicación para alumnos, a la publicación para profesores. En un momento dado decidí que no me quería quedar ahí, que quería salir a experimentar, y fue cuando decidí buscar trabajo en algunas publicaciones y se abrió la posibilidad de una revista de finanzas personales, Inversionista. Me entrevisté con el editor, me preguntó, ¿sabes de finanzas personales? Le dije, desde luego que sí, desde luego que mentí, no sabía absolutamente nada. Y ya después empecé a conocer sobre finanzas personales, me metí demasiado en el periodismo de negocios, me empezó a interesar ese tipo de periodismo, el periodismo que implica números, industrias, sectores, y a partir de ahí me fui especializando. Después de 2-3 años en Inversionista, salí de ahí, seguí colaborando de freelance en algunas publicaciones, hasta que llegó una oportunidad en Alto Nivel donde me fui moviendo de puesto en puesto, como coordinador editorial, como editor de negocios, como editor de la revista y ahorita como editor en jefe, que es el responsable de una publicación, de todo el contenido de la publicación. Y de esto hace poco más de un año. Yeah. Así es. Bueno, entonces tú comentas que saliste del TEC y ahora eres profesor ahí, Así es. entendido. ¿Tú qué crees que brinda el TEC a la carrera de comunicación o qué ventajas le podrías dar al programa y también qué desventajas? ¿Qué crees que es lo más valioso que te aportó el TEC y no sé, por ejemplo, algo que no hayas obtenido ahí? Ok, creo, por lo que he visto ya ahorita como profesional en los medios, que cada escuela ha encontrado su nicho de especialización o su profesionalización. ¿Qué ha hecho muy bien el TEC? Formar a los alumnos en la parte de comunicación organizacional. Eso lo ha hecho muy bien y también adelantarse, por algo tecnológico de Monterrey, en la parte de medios digitales. En esa parte creo que tomó la delantera y formaba muy bien. ¿Cuáles son sus deficiencias? En el área de periodismo, justamente. Resulta paradójico que yo finalmente me dediqué al periodismo y egresé del Tecnológico Monterrey. ¿Qué le detecto como deficiencia, por ejemplo? Que son muy pocas materias de periodismo. Básicamente son 3 materias en toda la carrera que se centran en medios escritos. En realidad, nada. Se centra mucho más en áreas como comunicación organizacional. Eso es lo que he notado. ¿Qué he notado, por ejemplo, en otras escuelas? Por ejemplo, una escuela como la UNAM, que desde luego es especialista en formar periodistas. Periodistas de vocación de profesión, al igual que la escuela Carlos Octiano. Y así cada escuela ha ido encontrando su nicho. ¿Qué le corregiría al plan de estudios del TEC? Muchas veces las escuelas, por un afán de tratar de formar a las personas lo más cercanas a su filosofía, incluyen algo que se llama cursos sellos, que son materias quizás sí valiosas, pero que no deberían de ser en tal proporción. A mí me tocaron materias como cultura de calidad o como desarrollo sostenible, que sí son muy importantes, pero al final de cuentas no te están aportando nada directamente a tu formación como periodista o como comunicólogo. Entonces sí son válidas esas materias, pero quitar un poco de ellas, en vez de que sean 10, que sean 5, bien impartidas, creo que eso es lo que le cambiaría al plan de estudios. Tenemos una opinión. Y bueno, estudiaste comunicación, pero ¿por qué decidiste estudiar comunicación? ¿Qué fue lo que te atrajo de la carrera o de lo que podías hacer después con la carrera? ¿Ya tenías afinidad con las materias y con lo que se trata en la carrera desde chico? ¿O, o cómo fue que decidiste irte por ahí? En realidad, desde pequeño, desde que era muy pequeñito, me gustaba estar entrevistando a medio mundo y siempre me decían, no, tú cuando seas grande vas a ser reportero. ¿Qué sucedía? No contaba, desde luego, con los recursos, no me imaginaba que pudiera llegar a dedicarme a esto. Mi familia, venimos de orígenes muy humildes, entonces, bueno, asistí a escuelas públicas, primaria, secundaria y preparatoria, de las cuales me siento muy orgulloso, pero sí lo veía como algo muy lejano, o como que decía, a lo mejor para estar en los medios necesito tener un contacto, una palanca. Y entonces por eso a lo mejor lo veía como algo muy lejano, lo veía como una posibilidad no tan cercana. ¿Qué fue lo importante en este caso? No traicionar mi sueño o mi ideal, ¿no? Entonces, ¿qué sí fui haciendo? ¿Qué consideré importante? Sí tomar la decisión de estudiar primero periodismo en la UNAM, después desafortunadamente vinieron
una huelga tras otra, por las cuales me tuve que salir de la UNAM. Afortunadamente conseguí una beca del 100% en el TEC, entonces gracias a eso pude estudiar la carrera en la escuela, continuar mis estudios en el TEC. ¿Qué aprendí de la UNAM? Aprendí básicamente lo que es la esencia del periodismo, que un periodista tiene que buscar la nota. Tenemos que aprender a olfatear, a crear noticias a partir de historias, que las noticias no sean algo deshumanizado, sino que siempre exista algo que conozcamos que hay detrás de esa persona. Que no se quede a lo mejor una persona que tuvo un accidente y lo vemos como un conductor irresponsable. No, a lo mejor es una persona que tiene 3 trabajos y que al salir del tercer trabajo ya está cansadísimo y entonces pues, tuvo la de malas y chocó. Entonces en la UNAM aprendí eso, lo que es la ética del periodismo. Ya después en el TEC aprendí un poco más cómo estaba el negocio, sí. Lo que involucraba. Y a partir de ahí, ¿qué empecé a hacer? Lo importante es empezar a regalar trabajo. No creer que vas a llegar y vas a ocupar el puesto de Carlos Loret de Mola, sino empezar a buscar oportunidades. Oye, Cine Premier, ¿puedo colaborar contigo? Sí, sí puedes hacer, perfecto. Oye, ¿qué te parece si nos puedes hacer esta cobertura, pero no te podemos pagar? No importa, lo empiezas a hacer y empiezas a adquirir experiencia. Entonces, así fueron mis orígenes en todo esto. Desde chiquito fue la emoción de entrevistar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todo el mundo. Ya después pues fue el no traicionar mi sueño, en eso consistió. Sí, y ahorita mencionaste algo que me parece muy importante o como muy actual, que es los contactos, tener una palanca o un conocido que te meta y que ya de ahí se te abra un mundo. ¿Qué tan cierto o qué tan importante crees que sea conocer a la persona correcta o relacionarte con las personas que tienen el poder de meterte a ciertas áreas o publicaciones o lo que sea? ¿A ti cómo te ha tocado vivir eso? Yo como lo he visto en mi experiencia con mis conocidos, con mis amigos, no es necesario, no tienes que tener la idea de solo si conozco si soy sobrino de López Dóriga o si soy primo de Javier Alatorre, voy a llegar a esas posiciones. No es así. Lo importante sí es desde, como lo veo ahora, y yo lo hubiera hecho antes, si se pudiera retroceder el tiempo, empezar a trabajar desde antes. Creo que eso es más importante que tener la palanca o el contacto. Desde primer, segundo semestre de la carrera, empezar a involucrarte. Empezar a ver cuáles son tus áreas de interés. A mí me interesa el periodismo social, me interesa colaborar en un medio como La Jornada, me interesa colaborar en un medio como, no sé, Proceso, que son un periodismo mucho más social, mucho más combativo, mucho más de periodismo duro, muy bueno, por cierto. Entonces es empezar a buscar esas pequeñas oportunidades. No creer que si no toco la puerta del teacher López Dóriga, no voy a ser nadie. Si es empezar del jalacable, si es empezar de acompañando al otro para que te vaya enseñando. Entonces es buscar las oportunidades más que tener la palanca. Y empezar desde primero o segundo semestre, no tardarse más. Porque si no, uno sale y uno ya quiere un puestote y pues eso no sucede así.